Hola, bienvenidos al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Esta vez para hablar sobre arte popular y memoria, tocando el tema de la arpillería, ¿no? La UNESCO y el lugar de la memoria, el LUM, presentan este ciclo de conferencias sobre arte popular y memoria con el objetivo de aproximar a los asistentes hacia los conceptos de arte popular y su vínculo con el ejercicio de memoria en el Perú. Esta tercera conferencia tiene como objetivo aproximarnos a la arpillería desde lo estético, lo histórico y lo político, y cómo se vincula con los conceptos de memoria sobre el periodo de violencia 1980-2000. Somos 3 personas las que vamos a conversar con ustedes en este diálogo. ¿Sí? Hola. Somos 3 chicas las que vamos a conversar con ustedes en este diálogo. Mi nombre es Nana Lavalle, soy la coordinadora museográfica del lugar de la memoria y curadora de la muestra y curadora del formato Recreando Memorias, que en esta oportunidad toca el tema de la arpillería. Isabela Lacote, que está aquí a mi lado, que es una de las artífices de la agrupación Mamaquilla. Isabel es una artista desplazada durante el periodo de violencia 1980-2000 en el Perú y que se dedica a la arpillería, técnica de bordado artesanal y combinación de telas en diferentes texturas. Se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Artesanos y ha participado en exposiciones colectivas y como tallerista en diversas instituciones, entre ellas el LUM. Acaban de terminar las sesiones del formato Una arpillera para el LUM, ¿no? que repite el formato que tuvimos anteriormente con la muestra de Dilberto y los retablos. Sí, les queda una fecha todavía. Y pronto la van a poder ver la arpillera ya lista aquí en las salas de exposición, ¿no? Además se desempeña como gestora en Mamaquilla, que es la organización de familias de mujeres desplazadas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000 en el Perú, asentadas en la comunidad autogestionaria de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte, en Lima. Previo a este diálogo que vamos a emprender nosotras dos con la colaboración de ustedes, vamos a presentar un video donde nos va a acompañar Verónica Sánchez Ulloa, del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile. Ella es licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, es además conservadora y restauradora con más de 20 años de experiencia trabajando en bibliotecas, archivos y museos. Desde el 2008 está a cargo de la conservación de colecciones del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile, en donde además es la curadora de la colección de arpilleras, ¿no? Y también ha participado en la elaboración del catálogo de la colección, publicado en noviembre del 2012, que es un catálogo que tenemos aquí. Solo tenemos un ejemplar, que fue el que recientemente pude traer del museo, me lo entregaron, lo vamos a ir seguramente rotando para que lo puedan revisar y lo pueden consultar aquí en nuestra sala de referencias del Centro de Documentación e Investigación. Entonces vamos a comenzar con este video que Verónica nos envía. Lastimosamente no pudo acompañarnos hoy, que hubiera sido el ideal, pero nos ha mandado esto donde básicamente explica lo que es la gestión de la colección que ella ha ayudado a formar. Son 348 arpilleras las que forman parte de esta colección en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Sánchez, soy conservadora del Museo de la Memoria en Chile y también la curadora de la colección de arpilleras. Para nosotros es un honor que el LUM nos haya hecho esta invitación para participar en este conversatorio y contarles un poco de nuestras arpilleras con las que contamos acá en el museo. Para nosotros las arpilleras es una de las colecciones más atrayentes porque tiene una llegada muy especial a los diversos públicos que se acercan a nuestro museo. Su materialidad, su técnica y la gráfica empleada hace que tenga un mensaje muy directo para los públicos. Hasta ahora contamos con alrededor de 470 piezas provenientes de diversos lugares de Chile, pero también desde el exterior, producto del trabajo de solidaridad que se hizo con Chile, de chilenos en el exterior que partieron al exilio. Hicieron muchos grupos de solidaridad y de trabajo en diversas regiones o zonas,
Por ejemplo, tenemos arpilleras que volvieron desde Francia, otras de Alemania, de Estados Unidos y de Canadá también. En cuanto a la técnica empleada, la mayoría son retazos de tela y lana en las empleadas. Muy pocas son las que son más bien bordados en lana, que todas las figuras son bordadas. Y dentro de los tamaños que encontramos en nuestras colecciones, tenemos un formato promedio que va entre los 38 centímetros de alto por los 50 centímetros de ancho, y otras pequeñas que van entre los 15 y los 25 centímetros, y una, la más grande que tenemos, que fue hecha en el exilio, pero ahora es muy contemporánea, fue realizada en el 2006, es una arpillera que es de 6,90 metros de largo. Es una gran arpillera que es como un gran tapiz de Chile. La diseñadora que trabajó en ella quiso mostrar a todo Chile como es esta larga y estrecha faja de tierra, contemplando todas las zonas de nuestro país, pero también todos los hechos represivos que estuvieron presentes y las características principales de nuestro territorio. Otra de las piezas que tenemos miden 2,80 metros de alto por 1,50 de alto, y son muy gráficas respecto a los hechos de denuncia que mostraban en la época. Me gustaría hablarles un poco más de los aspectos técnicos para abordar más adelante las temáticas que cruzaron, que atravesaron nuestras arpilleras. Por ejemplo, en los materiales utilizados por las mujeres encontramos cápsulas de pastillas para usarlas de casco, muchas veces de platos para las comidas que se ven reflejadas. Encontramos palos de fósforo que es para mostrar las fogatas, algunos volantines y otros elementos incorporados, algodones, papel metálico, ramitas de árboles también están presentes, algunas migas de pan, bolsas plásticas que muchas veces fueron utilizadas como vidrio, como para hacer vitrina o para usar bolsas también para las figuritas que ahí se ven reflejadas. Respecto a los mensajes también, muchas de ellas poseen mensajes escritos en papel, que muchas veces o los cosían al reverso de las arpilleras, o también los doblaban pequeñitos trozos y los metían en unos bolsillos que eran pegados al reverso de las arpilleras. A veces nos han comentado algunas mujeres que esto lo hacían, esto de incluir mensajes, como empezaron a ver que estas arpilleras estaban saliendo fuera de Chile y pensaban que muchas veces no iban a entender el mensaje que ellas estaban convocando en esa imagen. Entonces creían necesario explicarles a estas personas en estas latitudes tan diversas que podía llegar una arpillera, querían explicar un poco más lo que ellas contaban en esta imagen. También nos hemos encontrado que muchas no están identificadas, no tienen nombre, no tienen ni siquiera el taller en el que fueron realizadas, y nos han comentado que muchas veces tenían miedo de la persecución que se podía realizar, porque hubo unos años que las acusaron de ser sediciosas, de ser tapices difamatorios contra el régimen. Entonces muchas tuvieron miedo de que las pillaran con sus arpilleras. Entonces eso provocó que estuvieran un poco escondidas, que salieran así en bolsos muy guardadas y no se conociera quiénes son las autoras detrás de estos tapices. Hace un par de años, el año 2016, nos llegó en comodato, nos prestaron la primera arpillera que hemos podido identificar, que es desde el origen de la arpillera de denuncia, cuando parten en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, parten las mujeres realizando una de las primeras arpilleras, y desde ahí hemos podido identificar que en este seno de estas mujeres donde se iniciaron las primeras arpilleras de denuncia vinculadas a los hechos represivos ocurridos acá en Chile. Por ejemplo, las que hoy ustedes tienen allá, las 7 piezas que están exhibidas en LUM, son 7 piezas que están vinculadas directamente a la búsqueda de verdad y justicia por parte de los familiares de víctimas. Tratamos de seleccionar las imágenes más potentes que demuestran un poco el recorrido de estos familiares, la búsqueda en diversas instituciones sin encontrar ayuda, sin encontrar apoyo, pero ellas iban a un lugar y a otro buscando información de sus víctimas. Dentro de un clima muy opresivo, con mucho miedo,
pero eran ellas las que tenían que hacerlo porque no encontraban apoyo en ningún lugar. Fue así que dentro de esta búsqueda de verdad y justicia se acercan al Comité para la Paz en Chile, que fue una de las primeras agrupaciones que apoya, en este caso es una institución que apoya a las familiares de víctimas. Es en este comité donde estas familias empiezan a reunirse habitualmente, diariamente, y alguien empieza a preocuparse por estas mujeres que están ahí, que no saben qué hacer, pasan horas esperando alguna respuesta, saber qué va a pasar, si van a tener algún tipo de información por sus familiares. Entonces hay profesionales de este comité que empiezan a crear qué talleres o de qué tipo de ayuda extra a la judicial que en ese momento se estaba prestando podían realizar con ella. Entonces, cuando consiguen a una profesora, si lo podríamos decir, una instructora, que era una persona que estaba ligada a las artes, que empieza a unirse a ellas y empiezan a ver qué tipo de taller o qué habilidades ellas tienen para poder realizar. Y es en esas preguntas, en esas reuniones, en que ella les pregunta si saben coser, si saben tejer, y así nace un poco naturalmente la habilidad que toda mujer tenemos. En el colegio antes nos enseñaban a coser, y posibilitó la consumación que en ese momento no era un taller, sino que era un grupo de mujeres que se unían buscando a sus familiares, tenían esta posibilidad de hacer algo más. Y es en este seno donde se crea una de las primeras arpilleras, que hoy en día se llama Vía Crucis, pero es el germen de esta arpillera de denuncia, de esta arpillera política, que demuestra los hechos represivos y la parte más triste de la historia de Chile, que es los detenidos desaparecidos. Hay imágenes que vemos a una madre borda a una persona que se va, un gran signo de interrogación, que no sabe qué va a pasar, no obtiene información, y se ven las lágrimas, una mujer que llora, que está sentada frente al teléfono esperando alguna información. Es así como en este grupo se crea este gran tapiz, que después las mujeres lo unen, lo empiezan a abordar. Aproximadamente su trabajo dura 8 meses, pero hasta ahora es la pieza más antigua que hemos podido datar con respecto a las arpilleras de denuncia, que son formadas un poco en el tema de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Cuando nosotros hemos recibido historias de diversas personas, hemos tratado de ir sistematizando la información que nos va llegando. En el año 2012 publicamos nuestro primer catálogo de colecciones, que fue enfocado específicamente a las arpilleras, y en ese catálogo pudimos recopilar la información respecto a las colecciones que teníamos hasta ese año. Hasta el marzo de 2012 cerramos esa información, y así desde las donantes, que fueron las que nos entregan las arpilleras, personas que fueron instructoras de arpilleristas, hemos ido reconstruyendo un poco esta historia que hay detrás de las arpilleras políticas chilenas. Por ejemplo, nos han comentado que habían las de Talca, por ejemplo, aquí hacia el sur de Santiago. Ellas se reunían y trabajaron solamente con fondos negros, que es otra arpillera muy particular que tenemos acá. Yo en el fondo puse una que tenemos, pero esta es más nueva, es posterior, pero también es de la séptima región. Tiene un formato ya, digamos, de este tipo, que es de Parral, de la séptima, perdón. Entonces ellas específicamente trabajaron con un fondo negro, sobre el cual iban superponiendo las figuras que estaban trabajando. Tenemos algunas que son, por ejemplo, la Fundación Solidaridad, que fue uno de los organismos que trabajó directamente con los talleres de familiares, pero también de pobladoras, porque la historia nos ha contado que en el año, más o menos el año 77, ya no son solo los familiares de víctimas que están bordando, que están realizando las arpilleras, sino que también están las pobladoras que en este drama que estaban inmersas de no tener sustento para sus hogares, encuentran en la arpillera un arte para poder subsistir. Entonces ahí radica la importancia de esta técnica y de este material, cómo se constituye en un vehículo de denuncia, en un vehículo en que las mujeres pueden expresar su dolor, donde ellas pueden decir: miren, esto es lo que está pasando, esto es Chile,
había tanta opresión, tanta censura en los medios tradicionales, que la arpillera se transforma en un vehículo de denuncia y que más traspasa las fronteras de Chile. Porque ya no solo es algo que se tenía que saber dentro del país, sino que se necesitaba denunciar a nivel internacional para adquirir fuerzas desde fuera para poder derrotar la dictadura y el cerco de desinformación que existía. Entonces podemos decir que el trabajo que se desarrolla en torno al trabajo de las arpilleristas, al trabajo comunitario, un trabajo de mujeres, de un grupo de mujeres, porque no fue un trabajo aislado, sino que la mujer se vio obligada a buscar ayuda, a trabajar con sus compañeras, a comunicarse lo que sentían, y en este desborde de sus sentimientos, de las necesidades que tenían en la época, van todo traspasándolo al tapiz, a la arpillera, y van conformando estos relatos que hasta el día de hoy nos cuentan toda la historia que vivimos, las tristes historias que hay detrás de las búsquedas de los detenidos desaparecidos, pero también la esperanza en recuperar la democracia, en poder encontrar a sus familiares. Todos esos sentimientos, esas sensaciones de las mujeres que trabajaron están expresadas ahí. Desde ahí su valor en este trabajo tan único para expresar una sociedad tan reprimida que necesitaba ayuda y rearticularse para poder salir adelante, tanto a nivel familiar, como algo tan sencillo como conseguir el sustento diario para poder comer, así como también hacer una denuncia internacional para buscar apoyo y buscar, más allá de las fronteras, buscar un apoyo para poder derrocar la dictadura. No sé qué más decirles. Están mis datos allá por si alguien quiere hacerme preguntas, pero ¿qué más puedo decir? Es un honor compartir esta experiencia. Tenemos link que pueden, no sé, espero que les puedan dar mi correo también si quieren más información, pero es un honor haber podido participar en esta muestra y haber enviado este pequeño fragmento de nuestras arpilleras. Pero en esas 7 que ustedes tienen allá se refleja muy bien cómo nace la arpillera en Chile, la denuncia que realiza y todo el trabajo de la mujer que hay detrás, que es fundamental para la rearticulación de esta sociedad. Muchas gracias. Esa fue la participación de Verónica, que está en Santiago, con diversas responsabilidades. Lastimosamente no nos pudo acompañar ahora, que hubiera sido el ideal, pero bueno, nos comenta de manera bastante oportuna el tema del desarrollo de la arpillería en Santiago y la gesta de esta gran colección que posee el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Santiago. Cuando nosotros los invitamos a participar de esta exposición, decidimos que fueran ellos, que fuera directamente Verónica quien nos sugiriera cuáles iban a ser las piezas que iban a participar en esta exposición, siendo ella la encargada además de estas recopilaciones, ¿no? Y del cuidado de esta colección. Tuve la oportunidad de estar con ella hace poco menos de un mes, recorriendo las instalaciones donde albergan las arpilleras. Estas, como en todo museo, cumplen un ciclo de mantenimiento regular, ¿no? Se termina de, imaginen que son 348, se empieza por la primera y cuando se acaba las 348 vuelven a la primera. Las arpilleras también forman parte de la colección permanente del museo, están en constante rotación, presentando diferentes temas, que es básicamente también una dinámica que tenemos aquí en el LUM, sin ser nosotros un museo, ¿no? Y ya que este es un diálogo un poco formativo, les quiero explicar por qué no somos un museo, ¿no? Un museo se encarga del cuidado de una colección y generalmente sus actividades giran en torno a esta colección. Esa es la razón de ser de un museo. El lugar de la memoria, dentro de su configuración, no tiene la responsabilidad de albergar una colección. Nosotros tenemos piezas dentro de la muestra permanente, pero no tenemos un área de colecciones.
y posiblemente nunca lo tengamos. Pero lo que sí hacemos es invitar a diferentes museos y a diferentes colecciones. En el caso de la organización Mamaquilla, por ejemplo, no estamos mostrando su colección para poder seguir visibilizando y articulando estos temas que tienen que ver con la memoria, ¿no? Y con este revisar la memoria para mirar hacia adelante en esta configuración de país que necesitamos ser, ¿no? Hace un rato tuvimos la visita comentada a la muestra, más o menos les explicaba cuáles eran las partes que tenía esta exposición. Cuando la configuramos, en un primer momento queríamos agrupar muchas más experiencias de arpilleristas o de grupos de arpillería, pero lo que pasaba con estos diversos grupos es que, con varios de estos grupos, es que no eran grupos, eran como que maestras que van dictando clase y van haciendo la labor de formación de arpillerista, pero coincidimos mucho en el equipo la importancia que tenía mostrar a Mamaquilla, ¿no? A Mamaquilla no solamente por el resultado final de sus trabajos que son estéticamente correctos, digamos, para decirlo de alguna manera, sino además por la historia que la misma organización representa, ¿no? Y que agrupa en su asociación en su mayoría o la afectación en común que estas mujeres tienen fuera de sus propias afectaciones personales es la del desplazamiento. Entonces había una historia que contar con Mamaquilla y ellas lo hacen además, establecen una narración a través de la creación de sus arpilleras, ¿no? Ellas como arpilleristas han recibido una formación de cómo se hace la arpillera. Verónica nos describe un proceso en el que en este momento deben estar las señoras de Mamaquilla, que es este proceso de búsqueda estética, ¿no? Hay diferentes regiones en Chile y cada una de estas regiones ha elaborado arpilleras durante la década del 70 que reflejan en su elaboración una carga simbólica que se visualiza en la estética de estas, ¿no? Como nos comentaba las arpilleras de la séptima región, efectivamente todas están en fondo negro, ¿no? Y están, o por ejemplo el uso del recicle de las telas, que es algo muy común también para la década del 70 en Chile, ¿no? El no poder comprar telas, entonces comienzan a hacer telas con las diferentes texturas de sus propias prendas, ¿no? Eso también es una cuestión situacional que le da un valor estético finalmente al trabajo, al resultado final, ¿no? Que es una cuestión de situación, pero que tiene una carga simbólica y además le atribuye un valor al momento de verlos, ¿no? Yo creo que esto que les comento lo van a poder resolver mejor cuando ustedes vean las arpilleras, que son las que están en esta primera sección de la muestra. Isabel nos va a hablar de la experiencia de Mamaquilla, de la creación colectiva de las arpilleras y también del traje, que es un punto importante, ¿no? Que es el punto final del recorrido de la exposición, pero que nos ayuda a ver los emprendimientos que hay con respecto al desarrollo de la arpillera, que si bien es una técnica que por lo general tiene este soporte plano sobre el que se va haciendo un bulto redondo o una textura particular, hay diferentes formatos que las señoras de la Asociación Mamaquilla, así como otras arpilleristas, han empezado a explorar. Recuerden que la arpillería desde su origen ha tenido también esta característica de ser un apoyo monetario frente a la situación de crisis. Y es algo que no cambia hasta la actualidad, ¿no? Los diferentes formatos que las arpilleristas van recorriendo, que van rescatando, tienen que ver también con el sentido de que el arte popular es un objeto que también debe estar a disposición de un público que lo compra, que lo adquiere, que le va a dar un uso específico, ¿no? Entonces hay un valor agregado de producto,
¿no? Hay libros como los de García Canclini que nos hablan mucho de esta situación, ¿no? De cómo el arte popular va cambiando y va asumiendo características para ser un objeto utilitario. Recuerden también que el arte popular en sí mismo no nace desde su propia estética, tiene una función, como los toritos de Pucará, que se colocaban en los techos de las casas para bendecir, o las tablas de Sarwa, que tienen que ver con la edificación de la casa y la bendición que esa casa debe tener. Entonces, todo parte de este sentido utilitario y ritual de lo que el objeto debe representar, pero de lo que el objeto es y para qué sirve, ¿no? Esta forma fáctica del objeto, ¿no? Entonces voy a darle el micro a Isabel para continuar con este diálogo. Ella nos va a comentar acerca de Mamaquilla, como les comentaba también, y de la dinámica que ellas tienen de trabajo, que es muy importante destacar. Y luego vamos a comenzar a establecer un diálogo entre todos. Gracias. Buenas noches. Como ya sabes, mi nombre es Isabela Lacote, soy integrante de Mamaquilla. Bueno, Mamaquilla es una organización de mujeres desplazadas de distintos lugares del país y está formada, pues, esta organización de hace más de 30 años en realidad. Y una de las cosas que, digamos, que se dedican a hacer en la organización o nos dedicamos a hacer principalmente hasta algunos años atrás fue la arpillería para poder como poner en conocimiento las cosas que habíamos pasado en aquellos tiempos de los 80 al 2000, y entonces fue la forma perfecta, digamos, de dar a conocer las cosas que habíamos pasado nosotros, ¿no? Entonces, la arpillería muestra eso, y bueno, también se hace mucho el tejido a mano, o sea, el palito, crochet, entonces todo eso está también en las arpillerías. Es una combinación de telas y lanas y agujas y todo lo resto que se puede emplear en este tipo de trabajo. Entonces, es lo que muestra eso, la lucha por la justicia de los derechos y de nuestros seres queridos que habíamos perdido en aquellos tiempos. Eso, y la unión de la familia, así no hayamos nacido en una sola casa, en una sola familia, pero también demuestra la unión y la familiaridad que nosotros hasta el momento llevamos en la organización de Mamaquilla. Entonces, es una especie de familia que nosotros hemos organizado para poder de repente sanar las heridas o las tristezas que hemos tenido en estos años de la violencia, ¿no? Entonces, Mamaquilla representa eso, la unión, la fuerza, la lucha por la justicia de nuestros derechos. Entonces, es un poco que muestra también la arpillería, ¿no? Y la arpillería yo particularmente siempre digo que es la memoria de nuestro Perú. Una pequeña memoria, porque no es toda en realidad, pero es una forma de mostrar de lo que pasó en las arpilleras de la época de la violencia, ¿no? Entonces, y es en realidad para mí es hermoso, en realidad hermoso porque me relaja también hacer. Entonces también es una especie de terapia, ¿no? Es una forma de distracción, también es una especie de terapia de conversación entre las señoras y nosotras. Todo eso implica este tipo de trabajo, ¿no? Entonces es todo lo que enfoca en esta arpillería. Para mí en sí es terapia, ¿no? Una forma de sanar lo que nosotros todavía nos cuesta sanar, lo que llevamos dentro de nosotros, ¿no? Es lo que es. Algo que mencionabas cuando tuvimos una visita guiada previa a la conversación, algunos de ustedes pudieron participar, y algo que Isabel nos decía es que dentro del grupo también
de señoras de Mamaquilla es difícil, muchas veces para algunas es muy difícil abordar los temas mediante una conversación, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito más de eso? Sí, sí, claro, porque sí es muy cierto que las personas en las partes de la serranía peruana pues no vive pues acá como en Miraflores, en Ate, ¿no? Que vivimos cerquita y al abrir la ventana nos saludamos. Entonces no es así. En las sierras, pues, se vive, pues tienes una comunidad, entre comillas, cercana a tus vecinos, no sé, pues a medio kilómetro, a 1 kilómetro, 2 kilómetros más allá. Entonces es muy complicado que te digas hola. Entonces no hay mucho diálogo. Por esa misma razón es que las personas de mi organización, y debe haber sido muchas organizaciones que hay a nivel nacional, que es muy complicado expresar lo que uno siente. Entonces, lo que uno puede decir, tampoco pueden ir pues a X canal o a algún lugar y decir, ¿sabes qué me pasó esto? Te voy a contar. Es muy, muy complicado, es muy difícil para ellas hablar de este tema hasta el día de hoy, porque siempre tienen ese temor de decir, o también sienten vergüenza porque de repente no hablan bien o no se expresan bien, o simplemente de repente están hablando en castellano y les sale el quechua. Entonces, todas esas cosas también es complicado. Entonces, la mejor forma que encontraron es también trabajar en la arpillería, y uno expresa pues, no sé, sus emociones, sus tristezas. Entonces, por eso digo que es una terapia, porque la arpillera con las telas y las agujas uno muestra lo feliz que puede estar o lo triste que puede estar. Entonces, de esa forma nosotros y las señoras encontramos expresarnos de la mejor forma, porque de otra, hablando a veces no sabemos ni encontrar la palabra para decir. Entonces, en la tela no, en la tela puedes poner el color que tú quieras, la forma que tú quieras, porque nadie te va a decir, oye, estás hablando mal, o que no digas esa palabra porque de repente se sienten ofendidas o alguien te va a escuchar, que eso no se debe de hablar. Entonces en la tela uno expresa lo que uno quiere, es como agarrar un papel y dibujar a la forma como uno quiere, y pintarlo como uno quiere, si lo garrabateas o no lo garrabateas. Entonces es algo así, ¿no? En la arpillería. Entonces, por eso digo, es la mejor forma que se encontró para poder expresar y tener una especie de libro, o no sé, o la mejor fotografía que pueda quedar para la memoria del Perú. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Alguien hasta este momento quiere hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Porque ya hasta este punto hemos conocido un poco de la experiencia que nos comenta Verónica, ¿no? Sobre las arpilleras chilenas y su desarrollo, y lo que nos comenta Isabel, ¿no? Desde Mamaquilla, cómo se introducen y para qué sirven, ¿no? Y cuál es la intención de generar cada una de estas piezas. Entonces sí, por favor. Sí, ¿quién les enseña a ustedes a hacer las arpilleras, las técnicas, o son ustedes mismas que tienen quizá alguna sabe crochet, otra bordados, o si han aprendido de alguien o entre ustedes mismas han compartido sus conocimientos? Sí, particularmente la organización se tuvo una capacitación de una ONG, pero con muy poco tiempo, digamos que son 4 o 6 clases, ¿no? Clases entre comillas, porque son 2 horas o 3 horas de cada taller que hayan podido darlos a la ONG. En cuestión de la organización. Particularmente personalmente yo no tuve capacitación, entonces
yo aprendí, y yo creo que en realidad, como dije hace un rato, yo creo que también en cierta forma heredé ese bichito, como se puede llamar, de mi padre, porque mi padre fue en mi pueblo fue, digamos, el costurero del pueblo. Entonces, alguna vez, no sé si una o dos veces lo vi a mi papá coser con su maquinita a mano, y supongo que algo heredé algo de él, pero también porque a mí me gusta la costura, me gusta todo lo que es arte. O sea, yo cuando tenía como los 15 años, creo, empezaba a trabajar como empleada de hogar en aquel tiempo, y la señora donde yo trabajaba me decía, me compró un ovillo de lana. Bueno, porque le había comentado yo que en el colegio había hecho un centro de mesa, entonces me compró ese ovillo de lana y me compró una revista para hacer a ganchillo, y lo hice. Entonces, cuando me pregunta, ¿qué quieres ser cuando tú seas más grande? Entonces yo digo, no sé, algún momento estudiaré diseño interior, pero de eso no se vive, me dijo. Pero como que me mató las ilusiones. Pero siempre me ha gustado, o sea, me ha gustado, y supongo que inconscientemente lo llevaba ahí dentro de mí, en mí. Entonces, ya poco a poco, ya más grande, entonces empecé estudiar, llevé algunos cursos de corte y confección, alta costura, también llevé un poquito en un instituto que no era tan conocido, también diseño de moda, entonces tuve algo de conocimiento. Entonces, cuando yo vi hacer arpillera a mi hermana mayor, una de las mayores, entonces me dice, Isabel, tú sabes coser, pues tú conoces, tú sabes dibujar, que no sé qué, ayúdanos. Pues una de mis vacaciones del trabajo fui a la organización, porque en aquel tiempo yo era socia, pero no participaba activamente. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad en mis vacaciones, los visitaba, pero no porque yo quisiera, sino que me exigía mi hermana. Entonces, en esa oportunidad justo estaban armando una de las arpilleras. Entonces me dice mi hermana, ya, ayúdanos a cortar, a armar. Les ayudamos, yo y mi hermana menor. Entonces así nació, pero esa vez fue esa visita, y después no regresé mucho tiempo más después. Que entonces cuando empiezo a involucrarme como maquilla, es cuando ya yo dejo de trabajar y ya empiezo a formar mi hogar. Entonces, cuando ya tenía a mi hijita, entonces ahí ya me involucro como maquilla. Entonces, como a mí me gusta la costura, me gusta el crochet y también cosas del arte, entonces yo dije, sí, yo entro. Y así fue. El mandil fue en una de esas visitas, como por obligación, que me llevó mi hermana a Bellas Artes a recoger justamente las arpilleras, los 7 cuadros. Conozco al señor César Ramos, y me propone hacer un trabajo de arpillera. Entonces, yo no era la que hacía arpillera, la que hacía eran mis 2 hermanas. Entonces, la suerte mía, o no sé, ese momento llegó como mandado de Dios, digo yo, porque el Señor me propone, y como se dice, al instante yo le acepté. Yo le dije, ya, yo acepto. Y después de aceptarle, me pongo a pensar, pero si mis hermanas no quieren, ¿cómo yo voy a afrontar? Porque yo todavía no estoy tan involucrada en la alpillería. Pero yo ya acepté, y lo voy a hacer. Y regresa mi hermana y le digo, ¿sabes qué? He aceptado esto, me propuso esto y lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Y ahí fue que me involucré más en la arpillería. Siempre me ha gustado coser, porque si he llegado a hacer vestidos, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer un mandil? En realidad el mandil no era mandil, era un cuadro. Y a la final, 5 días o 3 días antes, 5 días antes de entregar esta pieza para la exposición, decidimos convertir en mandil. Y quedó como mandil. Entonces yo me sentí, digamos que feliz, porque había hecho algo que yo misma había aceptado, algo que yo no lo hacía cotidianamente.
Entonces, y pues mis hermanas pues, felices, ¿no? Porque se sintieron que algo bueno estaba haciendo. Entonces, y la gente me dice, y el señor César desde el primer momento me dijo, maestra, pero maestra ¿de qué soy? Yo decía, maestra ¿de qué soy? Si yo a la justa sí trabajaba en empleada de hogar. Entonces yo no soy maestra, pero sí me dijo maestra desde un principio. Entonces, Irma, ¿pero por qué nos dice maestra si yo no soy maestra? Yo no estudié para ser maestra, ni enseño ni nada. Encima yo no tengo paciencia para enseñar. Y me dice, no sé, pero somos maestras. ¿Pero de qué? Maestra de mi vida, que he aprendido, sí, soy maestra de mi vida, pero más nada. Pero me sentí bien, o sea, que la gente me diga, wow, está bonito, está muy lindo tu trabajo. Entonces, como te eleva el ego, ¿ok? Entonces, yo sí me sentí feliz, y yo me siento feliz porque mis hermanas se sienten felices, y también porque yo siento que fue una especie como decir a mis padres, bueno, papá, mamá, yo sé que muchas veces he renegado cuando tú te has ido, pero gracias a ti he podido hacer esto, ¿no? Así no estés presente, ¿no? Es como que agradecimiento, como, no sé, es la memoria de mi padre. Ese mandil representa la vida que de repente yo no tuve con ellos, pero ahora sé que ellos están felices, ¿no? Sé que están felices y yo me siento feliz. Isabelita, compañera. Isabel y su harta generosidad terminó compartiéndonos un testimonio, ¿no? Que es difícil y es emocionante a la vez. Bueno, vamos a aterrizar para hablar un poco de la técnica, que es algo que podría responder también de cierta forma lo que comentas, ¿no? La técnica de la arpillera no es nada más que coser, ¿no? Entonces, claro, lo hemos definido como técnica porque son trozos de tela, se ha definido como una técnica porque son trozos de tela a los que se les va dando forma independientemente o sobre la misma tela de la arpillera, y se empieza a bordar, a coser y bordar para dar configuración a diversas imágenes, ¿no? Los proyectos iniciales de arpilleras eran proyectos gigantes. Verónica nos ha contado que hay una arpillera que tiene casi 100 metros, que tiene más de 100 metros. Yo tuve la oportunidad de verla y sí es gigante. Y es todo Chile. Y no solamente es todo Chile, son las diferentes estéticas del trabajo de la arpillera de las diferentes regiones colocadas en esta gran arpillera que representa Chile en los lugares donde esa técnica se desarrolla. Por ejemplo, en el desierto de Atacama hay una forma de desarrollar su técnica, y esa forma, esa visual que tiene la técnica la han puesto en esa región. Entonces es un trabajo súper elaborado el que hizo esta diseñadora y que finalmente donó a la colección, ¿no? Pero aquí particularmente en Perú, la técnica se ha mezclado mucho también con el tejido, ¿no? Entonces, que es algo que también están produciendo mucho las señoras de Mamaquilla, ¿no? Que son estos pequeños tejidos que se van introduciendo como personajes y que complementan la visual de los paisajes o las representaciones de las casas o las mismas ropas de los personajes que van incorporando, ¿no? Entonces, no es una técnica difícil de aprender. Lo interesante es cómo cada agrupación, cada asociación o cada persona la desarrolla, porque al momento de desarrollarla es que generan o plantean una estética propia. Cuando tú ves una arpillera de Mamaquilla te das cuenta que es súper diferente de las arpilleras chilenas. Las arpilleras chilenas en el tamaño nomás ya presentan una generalidad. Las arpilleras de Mamaquilla también casi siempre están teniendo estos volúmenes, las señoras, estas formas, las señoras de Mamaquilla de 60 por 80, ¿no? Ya no reducen los formatos, ¿no? Además,
cómo sobreponen una tela a otra. ¿No? Muchas veces las arpilleras chilenas, si bien las telas están sobrepuestas, no tienen esta característica del volumen. Las de Mamaquilla se ven súper acolchaditas, ¿no? Las chilenas son mucho más planas. Entonces son características que por observación vas a ir reconociendo, que tienen que ver mucho con la estética que cada agrupación o que cada persona va atribuyéndole a la pieza, ¿no? Entonces, si bien ellas recibieron sesiones donde se les presentó la arpillera, no es que la sesión que esta ONG les dio para introducirlas en la arpillera haya resuelto la forma en la que ellas iban a hacer sus arpilleras, ¿no? Ha sido parte de un propio proceso explorativo lo que ellas han tenido y han brindado como resultado final, que es lo que vemos ahora, ¿no? Estas arpilleras ya tienen unos 10 años. 11 años, estas arpilleras tienen 11 años, la serie de las primeras 7, ¿no? Las otras 3 son arpilleras que se han introducido a su colección de manera posterior, donde siguen haciendo narraciones sobre Huaycán, sobre sus expectativas como ciudadanas de Huaycán, ¿no? Y como decía también Isabel, un tema de promoción, porque nosotros escuchamos Huaycán muchos y sentimos que es la lejanía, cuando en realidad Huaycán es una zona súper urbana a la que llegas ya ahora en 1 hora y media menos, ¿no? Que no es una gran distancia para lo que Lima representa. Entonces, hay una invitación a conocer Huaycán, que ellas también nos lanzan en el desarrollo de sus arpilleras. Por eso también la arpillería es totalmente situacional, ¿no? Y comunica de una forma tan directa, tan clara, tan representativa, porque visualmente tratan de copar y narrar, ¿no? Y en este tema de las narraciones se abren otras posibilidades, ¿no? Como la que nos presenta el Redinfa. Si ustedes ven las arpilleras que están en el grupo del centro, con verlas nomás se dan cuenta de que son arpilleras que de repente no han tenido mucho que ver, o que no tienen una buena factura, o que no se ven como las arpilleras de Mamaquilla, y es porque estas han sido desarrolladas en talleres de terapia psicosocial previos a la Comisión de la Verdad, que el Redinfa junto con otras instituciones empezaron a desarrollar desde el 98, ¿no? Diferentes talleres y encuentros de mujeres donde las mujeres se juntaban a recibir una terapia psicosocial, a hablar de temas de violencia, de la violencia que ellas habían, de las que ellas habían sido testigos, y también la propia violencia que se había ejercido en contra de ellas, ¿no? En la mayor parte de las veces temas de violencia sexual. Entonces, como resultado de estas sesiones es que lanzan estos conjuntos de arpilleras. Son un número total de 40 arpilleras las que tenemos en custodia aquí en el LUM, pero hicimos esta selección de las arpilleras que resultaban más atractivas en narración, ¿no? Hay que verlas y no solo verlas, sino que hay que interpretar muchas de las escenas que en ellas se presentan, ¿no? Pero la dinámica que tuvieron las personas del Redinfa fue hablarles del pasado de su comunidad, de la época de la violencia y de lo que pasó luego del periodo de violencia en sus regiones, ¿no? Y bueno, cuando hicimos la visita guiada les contaba que, por ejemplo, en la primera, ¿no?, se ve a una comunidad articulada al inicio, y durante la época de violencia, si ven esas franjas azules que nacen desde las flores que están en la zona superior, es en realidad el río, y los cuerpos que ven ahí son los cuerpos que el río llevaba luego de algún ajusticiamiento por parte del Sendero Luminoso, ¿no? Y lo que ven al lado, que es una franja marrón que tiene cuerpos encima, habla de las fosas comunes, ¿no?, que tienen que ver con afectaciones por parte de las fuerzas del orden, ¿no?, de algunos malos efectivos de las fuerzas del orden. Entonces, y después, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después con su comunidad cuando se recobra, digamos, una situación de vida más pacífica? ¿O qué es lo que ellas esperan que sucede en su comunidad, ¿no? Entonces, como también lo mencionó Isabel, hay un vínculo directo entre lo que muchas veces no se quiere verbalizar, porque es difícil verbalizar, pero el poder
que el desarrollo de una técnica como la arpillería te permite comunicar, ¿no? Entonces muchas no hablan de las afectaciones, pero muchas dialogan a través del desarrollo de la arpillera, ¿no? Que es uno de sus grandes valores al momento de desarrollarse. Entonces, estas mujeres no dominarán la técnica de una manera superior, pero comunican. Y era eso lo que ellas necesitaban hacer, ¿no? Testimoniar a través de su trabajo. Y bueno, es eso. Si tienen alguien más una pregunta, podemos continuar. ¿Sí? Ya está. Justo me respondió Verónica. Le digo que todo funcionó, que el video se vio muy bien y nos manda un abrazo. A ver, ¿funcionó? Me dice. Que estaba nerviosa al grabar el video, pero que felizmente todo salió bien. Así que para cerrar esto les voy a pedir que le digan hola a Verónica, cosa que se queda contenta de que la logramos ver. ¿Está bien? Hola Vero, ya estamos cerrando el diálogo. Acá está Isabel, acá están las chicas que han venido a vernos hoy. Así que nada, ya estamos terminando esto, así que gracias a ustedes por acompañarnos, a Isabel. Y nada, un aplauso para todas que nos reunimos hoy aquí para conversar. Si quieren tener contacto directo con Mamaquilla, ellas no solamente desarrollan, bueno, estas arpilleras son parte de su colección, pero también desarrollan otro tipo de piezas bajo la técnica, ¿no? Elementos utilitarios, como les comenté hace rato, y también tienen un taller de tejido. Entonces sería interesante que puedan dialogar también con Isabel para lo que ustedes requieran, ¿no? La muestra, como les comenté, sigue hasta el 3 de junio. Falta una sesión más del taller de arpillera, ¿no? Y ya luego les vamos a pasar la voz cuando presentemos esta gran arpillera de loom que la vamos a montar junto con la exposición. Así que gracias y espero que nos sigan acompañando en el loom.